Hermano, escúchame bien lo que voy a decirte esta noche, porque esto no viene de un pensamiento humano ni de una teoría inventada para asustarte. Yo sé que hay personas entrando a este mensaje cansadas, confundidas, sintiendo que algo raro está pasando dentro de su casa y no logran explicarlo con lógica. Hay gente que lleva semanas despertándose agotada, aunque duerma 8 horas. Personas que sienten ansiedad apenas cae la noche. Matrimonios que comenzaron a pelear por cosas pequeñas. Niños que antes dormían tranquilos y ahora se despiertan llorando a las 3 de la madrugada. Hay hogares donde el dinero desaparece sin explicación, donde todo se rompe, donde la atmósfera cambió de repente y nadie entiende por qué. Y lo más peligroso no es lo que está pasando. Lo más peligroso es que muchos lo normalizaron. Aprendieron a vivir con la opresión, aprendieron a convivir con el desánimo, aprendieron a llamar estrés a cosas que son profundamente espirituales. Óyeme bien, familia, hay señales que aparecen dentro de una casa cuando algo en el ambiente espiritual está fuera de orden. Hay manifestaciones que la mayoría ignora porque fueron entrenados para mirar solamente lo natural. Pero tú no eres solamente carne. Tu casa no es solamente cemento. Tu hogar tiene atmósfera espiritual, tiene puertas espirituales, tiene cobertura espiritual. Y cuando algo oscuro intenta establecer territorio, muchas veces primero se manifiesta en pequeñas señales que parecen insignificantes. Ahí está el problema, que la gente ignora las señales pequeñas hasta que la batalla se vuelve demasiado grande. Y esta noche Dios me mandó a hablarle precisamente a la persona que siente que algo cambió dentro de su hogar. A ti que entras a tu casa y sientes una pesadez extraña. A ti que ya no sientes paz en tu propia habitación. A ti que oras y parece que el ambiente se pone más tenso. A ti que comenzaste a notar cosas raras y pensaste que era casualidad. Escúchame, no todo es casualidad. Hay guerras que se pelean en silencio. Hay ataques que no llegan haciendo ruido. El enemigo no siempre entra rompiendo puertas. A veces entra lentamente, infiltrándose en el ambiente, contaminando la atmósfera, sembrando división, cansancio, ansiedad y opresión, sin que nadie lo detecte al principio. Y yo sé que algunos se incomodan cuando escuchan esto, porque la generación de hoy quiere explicación para todo, quiere lógica para todo. Quiere reducir toda batalla espiritual a psicología, estrés o cansancio emocional. Y claro que existen problemas emocionales reales, claro que existe agotamiento mental, pero también existe una dimensión espiritual que mucha gente dejó de discernir. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Eso significa que hay ataques que no comienzan en lo visible, comienzan en lo invisible primero. Mira, yo he visto esto de cerca, no te hablo desde teoría. Yo he entrado a casas donde inmediatamente sentí que algo no estaba bien. Hogares hermosos por fuera, pero espiritualmente cargados por dentro. Casas donde los esposos no podían hablar 5 minutos sin discutir. Lugares donde los niños vivían enfermos constantemente. Ambientes donde había una tristeza rara, una opresión difícil de describir. Y muchas veces la familia ni siquiera entendía cuándo comenzó todo. Solo decían, antes no éramos así, porque así trabaja el enemigo, poco a poco, silenciosamente, hasta que logra que la oscuridad parezca normal. Pero escúchame con atención, porque aquí comienza la revelación que va a despertar algo dentro de ti. Dios diseñó tu espíritu para discernir. Hay cosas que tú has sentido y no estabas loco. Hay ambientes que tu alma percibió antes que tu mente pudiera explicarlos. Hay noches donde sentiste inquietud sin razón. Hay rincones de tu casa donde no te gusta estar. Hay temporadas donde comenzaste a notar movimientos extraños, pequeños detalles, señales repetitivas, cosas que parecían insignificantes pero que comenzaron a aparecer una y otra vez. Y mientras tú pensabas, qué raro, el Espíritu Santo intentaba despertarte para que entendieras que una casa también habla espiritualmente. Óyeme bien,
Porque lo que voy a enseñarte hoy no es superstición, no es brujería, no es paranoia espiritual. Yo rechazo toda práctica oscura en el nombre de Jesús. Aquí no estamos exaltando las tinieblas. Aquí estamos exponiendo las estrategias del enemigo para que tú recuperes autoridad espiritual sobre tu hogar. Porque hay creyentes que aman a Dios, pero tienen la casa espiritualmente descuidada. Tienen Biblia abierta, pero atmósfera contaminada. Cantan adoración los domingos, pero entre semana permiten discusiones, odio, resentimiento, palabras de muerte y puertas abiertas dentro del hogar. Y después no entienden por qué la paz desapareció. La iglesia tiene que volver a discernir espiritualmente. Tiene que volver a entender que la casa es un altar, que el hogar no es solamente un lugar para dormir, es territorio espiritual. Y todo territorio tiene influencia, todo territorio tiene atmósfera. Por eso hay lugares donde entras y sientes paz inmediatamente y otros donde sientes tensión apenas cruzas la puerta. Eso no es imaginación, eso es discernimiento espiritual. Y esta noche Dios va a abrirte los ojos para entender señales que casi nadie sabe interpretar. Porque hay cosas pequeñas que aparecen cuando la atmósfera espiritual está siendo afectada. Hay manifestaciones que revelan contaminación, opresión y ataques silenciosos contra la casa. Y cuando yo comience a revelarte esto, muchas personas van a recordar cosas que han estado viendo últimamente dentro de sus hogares y van a entender que Dios les estaba enviando una alerta espiritual. Pero antes de mostrarte esas señales, necesito que entiendas algo profundamente importante. El enemigo quiere que vivas distraído. Quiere que ignores el ambiente espiritual de tu casa. Quiere que te acostumbres al caos. Quiere que normalices la ansiedad, las peleas, la pesadez y el miedo. Porque una casa espiritualmente dormida se vuelve territorio fácil para la opresión. Pero hoy el Espíritu Santo está despertando guardianes espirituales dentro de los hogares. Hoy Dios está levantando padres, madres, esposos, esposas y familias que vuelven a tomar autoridad en el nombre de Jesús. Y escúchame bien, hermano, si llegaste hasta aquí no fue casualidad. Dios no te trajo para llenarte de miedo. Dios te trajo para darte discernimiento. Porque cuando el cielo revela un problema, también está anunciando que viene una solución. Hermano, escúchame bien, porque lo que voy a decirte ahora mismo puede incomodar a muchos, pero también puede salvar la atmósfera espiritual de tu casa. Hay personas que creen que la brujería solamente se manifiesta cuando alguien encuentra cosas enterradas en el patio, cuando aparecen velas extrañas o cuando alguien hace un ritual visible. Pero óyeme bien, el enemigo casi nunca comienza haciendo ruido. Las tinieblas trabajan silenciosamente, se infiltran poco a poco, empiezan alterando la atmósfera, drenando la paz, contaminando el ambiente, trayendo confusión, cansancio, división y opresión sin que la familia entienda qué está pasando. Y mientras todos siguen viviendo como si nada, la casa comienza a deteriorarse espiritualmente desde adentro. Hay hogares donde antes había alegría y ahora todo es tensión. Casas donde antes había conversación y ahora solo hay silencio incómodo. Lugares donde la risa desapareció. Matrimonios que comenzaron a irritarse por cosas pequeñas. Hijos que de repente viven alterados. Personas que sienten ansiedad apenas cae la tarde. Y muchos creen que son etapas, que es estrés, que son problemas normales de la vida. Pero hay veces, y escúchame con discernimiento, hay veces donde lo natural está reflejando una contaminación espiritual más profunda. Porque una casa habla espiritualmente. Las paredes absorben ambiente. Los lugares cargan atmósferas. Tú puedes entrar a una casa y sentir paz inmediatamente. O sentir pesadez sin que nadie te diga una sola palabra. Eso no es imaginación. Eso es discernimiento espiritual. El espíritu percibe cosas que la mente todavía no logra entender. Y el problema de esta generación es que perdió sensibilidad espiritual. Perdimos discernimiento. Dejamos de percibir cuando algo no está bien. Nos acostumbramos a vivir drenados espiritualmente. Óyeme bien, familia.
La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Eso significa que no todo ataque tiene origen humano. Hay influencias espirituales operando detrás de muchas atmósferas destruidas. Y cuando una casa queda espiritualmente vulnerable, comienzan a manifestarse señales. Pequeñas alertas, cosas que la mayoría ignora porque parecen insignificantes. Pero el enemigo siempre deja rastros, siempre deja señales de contaminación espiritual. Y aquí es donde necesito que prestes mucha atención, porque lo que voy a enseñarte no es superstición ni paranoia. No te estoy diciendo que vivas con miedo de cada cosa que aparezca en tu casa. No. El miedo nunca viene de Dios. Pero sí te estoy diciendo que existen manifestaciones que pueden revelar que algo oscuro está intentando establecer territorio espiritual dentro del hogar. Y mucha gente no lo detecta porque ya no discierne. Mira, yo he visto familias completas entrar en caos sin entender cuándo comenzó todo. He visto personas decirme: pastor, desde hace meses la casa se siente rara. Y cuando comienzan a hablar, descubren que primero aparecieron pequeñas señales, cosas extrañas, cambios raros en el ambiente, manifestaciones repetitivas que parecían normales, pero nadie prestó atención hasta que la opresión se volvió demasiado fuerte para ignorarla. Escúchame bien, porque esto es serio. Hay ataques espirituales que primero contaminan el ambiente antes de tocar directamente a las personas. Primero alteran la atmósfera, primero drenan la paz, primero llenan la casa de cansancio, confusión y tensión, porque el enemigo entiende algo que muchos creyentes olvidaron. Si logra controlar el ambiente, puede afectar las emociones, la mente y las relaciones dentro del hogar. Por eso hay casas donde todos están irritados sin razón, donde cualquier conversación termina en pelea, donde la gente duerme pero no descansa, donde los niños tienen miedo sin explicación, donde aparecen enfermedades emocionales repentinas, donde la tristeza se instala como una nube pesada, y mientras tanto las personas siguen pensando que todo es coincidencia. Pero hoy Dios está despertando discernimiento espiritual, porque el enemigo ama operar donde nadie discierne, ama ambientes dormidos espiritualmente, ama hogares donde nadie ora, casas donde hay televisión prendida todo el día, pero nunca hay adoración, lugares donde se consume violencia, oscuridad, inmoralidad y contaminación espiritual constantemente. Y después la gente se pregunta por qué la casa se siente pesada. Óyeme, una casa no se contamina solamente por rituales oscuros, también se contamina por odio constante, por resentimiento, por palabras de maldición, por gritos, por inmoralidad, por prácticas ocultas disfrazadas de entretenimiento, por objetos cargados espiritualmente, por puertas abiertas que la familia permitió sin discernimiento. Y aquí viene algo fuerte. Hay personas que dicen amar a Dios, pero tienen hogares completamente vulnerables espiritualmente. No oran sobre su casa, no bendicen sus habitaciones, no cubren espiritualmente las entradas, no disciernen lo que entra por las pantallas, no reprenden atmósferas de opresión. Y mientras la casa permanece espiritualmente descuidada, el enemigo comienza a infiltrar señales lentamente. Ahora escucha esto con atención, porque aquí comienza la tensión de esta revelación. Muchas veces las tinieblas usan pequeños símbolos de contaminación para manifestar que algo no está bien espiritualmente en un lugar. Y entre esas señales aparecen ciertos insectos de manera repetitiva, persistente y extraña. No estoy hablando de un insecto cualquiera entrando una vez por una ventana abierta. Estoy hablando de manifestaciones constantes, invasivas, inusuales, acompañadas por una atmósfera pesada dentro del hogar. Porque casi nadie sabe esto, pero en la Biblia los insectos muchas veces estuvieron relacionados con juicio, contaminación, destrucción y ambientes espiritualmente alterados. Mira las plagas de Egipto, mira los langostinos en Joel, mira las moscas invadiendo territorios bajo juicio espiritual. Dios mostró una y otra vez que lo natural puede reflejar lo espiritual. Y antes de que alguien malinterprete esto, déjame dejar algo completamente claro. Un insecto no tiene poder espiritual por sí mismo.
No estamos adorando criaturas ni creyendo en supersticiones paganas. Escúchame bien, la autoridad pertenece solamente a Jesucristo, pero sí existen manifestaciones que pueden funcionar como señales de alerta espiritual cuando aparecen acompañadas por atmósferas de opresión, división y oscuridad dentro del hogar. Porque el enemigo copia principios espirituales todo el tiempo. Así como Dios usa señales para advertir, las tinieblas también dejan rastros de contaminación. Y el problema es que la iglesia moderna perdió discernimiento para identificar cuando una casa necesita limpieza espiritual urgente. Yo sé que esto confronta. Yo sé que algunos preferirían un evangelio cómodo donde nunca se habla de guerra espiritual. Pero Jesús mismo echaba fuera demonios. Jesús discernía atmósferas. Jesús sabía cuándo había contaminación espiritual operando en un lugar. Y si Cristo discernía el ambiente espiritual, ¿cómo nosotros vamos a vivir completamente dormidos? Familia, hay casas donde la atmósfera está tan cargada que la gente ya ni siquiera puede orar tranquila. Se distraen, se desesperan, se sienten agotados y muchas veces no entienden que hay opresión intentando apagar espiritualmente ese hogar. Porque el enemigo no necesita destruir una familia en un día. Le basta con drenar lentamente la paz, la energía espiritual y la unidad de la casa. Escúchame bien esta noche. Si tu hogar se ha sentido raro últimamente, si la atmósfera cambió, si comenzaron peleas constantes, si sientes ansiedad dentro de casa, si hay opresión nocturna, si algo en tu espíritu siente inquietud, no ignores las señales. No ignores lo que el Espíritu Santo ha intentado mostrarte, porque Dios no te está revelando esto para llenarte de miedo. Te lo está revelando para despertarte, para que vuelvas a tomar autoridad espiritual sobre tu hogar, para que entiendas que tu casa no puede permanecer espiritualmente abandonada mientras el enemigo infiltra oscuridad lentamente. Y óyeme bien porque esto es importante. Antes de mostrarte cuáles son esos 5 insectos que muchas veces aparecen cuando hay contaminación espiritual y brujería operando alrededor de un hogar, primero necesitabas entender el principio espiritual detrás de todo esto. Porque el problema nunca comienza con el insecto. El problema comienza con la atmósfera. Comienza con puertas abiertas. Comienza con territorios espiritualmente vulnerables. Pero algo va a cambiar después de esta noche. Porque Dios está levantando discernimiento dentro de tu espíritu. Y lo que antes ignorabas, ahora vas a comenzar a discernirlo con claridad. Hermano, escúchame bien porque a partir de este momento vamos a entrar en una revelación que muchos jamás imaginaron escuchar dentro de una predicación. Y necesito que abras no solamente tus oídos, sino también tu discernimiento espiritual. Porque hay personas viendo esto que han estado observando ciertas cosas dentro de su casa una y otra vez. Y nunca entendieron que el ambiente estaba tratando de hablarles. Nunca entendieron que el Espíritu Santo estaba permitiendo ciertas señales para despertarlos antes de que la opresión creciera más. Y vuelvo a repetírtelo porque esto es importante. No estamos exaltando supersticiones, no estamos glorificando insectos, no estamos diciendo que una criatura tenga poder sobre un hijo de Dios. No, el único que tiene toda autoridad es Jesucristo. Pero así como la Biblia muestra que hay señales visibles de realidades espirituales invisibles, también existen manifestaciones que pueden revelar contaminación espiritual dentro de un hogar cuando aparecen persistentemente acompañadas de opresión, división, ansiedad y oscuridad espiritual. Porque el enemigo siempre deja rastros, siempre. Las tinieblas contaminan ambientes. Y cuando una casa comienza a ser afectada espiritualmente, muchas veces primero aparecen señales pequeñas que la mayoría ignora hasta que la batalla se vuelve demasiado fuerte. Óyeme bien. El primero de esos insectos son las moscas apareciendo de manera excesiva y persistente dentro de la casa. Y escúchame porque esto va profundo. La Biblia relaciona las moscas con corrupción, contaminación y ambientes bajo opresión. En Éxodo, una de las plagas enviadas sobre Egipto fue precisamente una invasión de moscas. ¿Y qué representan espiritualmente las moscas? Representan podredumbre. Representan descomposición. Las moscas no llegan donde hay vida fresca.
llegan donde algo comenzó a dañarse. Y hay casas donde comienzan a aparecer moscas constantemente sin explicación lógica. Limpian y vuelven, sacan una y aparecen más. Y junto con eso comienza un ambiente raro. Mal humor constante, irritación, discusiones pequeñas que explotan de repente. Porque el enemigo ama contaminar ambientes emocionales antes de atacar directamente. Hay hogares donde las moscas comenzaron a aparecer exageradamente al mismo tiempo que la paz comenzó a desaparecer y la familia jamás conectó una cosa con la otra. Escúchame bien. Las moscas espiritualmente simbolizan contaminación emocional y espiritual dentro del hogar. Muchas veces aparecen donde hay resentimiento acumulado, odio guardado, peleas constantes o ambientes espiritualmente descuidados. Porque las tinieblas aman la podredumbre emocional, aman hogares llenos de gritos, palabras de muerte y heridas abiertas. Y alguien dirá, pero pastor, entonces cada mosca es brujería. No, hermano, no exageres lo que estoy diciendo. Aquí se necesita discernimiento, no paranoia. Estamos hablando de manifestaciones persistentes acompañadas por opresión espiritual evidente. Porque cuando algo oscuro intenta establecer territorio, el ambiente completo comienza a alterarse. Ahora escúchame, porque el segundo insecto es uno que casi nadie sospecha. Las cucarachas apareciendo repentinamente en exceso, especialmente durante la noche. Y óyeme bien, las cucarachas espiritualmente representan contaminación escondida, oscuridad oculta y cosas que operan secretamente dentro de un hogar. ¿Por qué las cucarachas salen principalmente en la oscuridad? Porque las tinieblas aman operar donde no hay luz espiritual. Y hay casas donde comenzaron a aparecer cucarachas exageradamente al mismo tiempo, que comenzaron secretos, mentiras, inmoralidad escondida, consumo oscuro o ambientes espiritualmente contaminados. Porque el enemigo ama esconderse, ama operar debajo de la superficie mientras la familia aparenta normalidad. Escúchame, yo he visto hogares donde había oración en público, pero oscuridad escondida dentro de las habitaciones. Y poco a poco el ambiente comenzó a dañarse, la paz desapareció, la casa se volvió pesada, la comunicación murió y comenzaron a manifestarse señales físicas de contaminación espiritual. Las cucarachas sobreviven en ambientes oscuros, húmedos y descuidados. Y espiritualmente eso mismo pasa en muchos hogares. Hay familias donde dejaron de cubrir la casa en oración, dejaron de adorar, dejaron de limpiar espiritualmente el ambiente. Y las tinieblas encontraron espacios donde operar silenciosamente. Óyeme bien, porque esto es serio. Hay personas que están más pendientes de decorar la casa que de cubrirla espiritualmente, más preocupados por el color de las paredes que por la atmósfera espiritual del hogar. Y mientras todo se ve bonito por fuera, por dentro la opresión está creciendo silenciosamente. Ahora escucha esto, porque el tercer insecto es uno que aparece muchísimo en ambientes cargados espiritualmente. Las hormigas negras invadiendo la casa de manera extraña y repentina. Y esto va a confrontar a muchos. Las hormigas representan invasión progresiva, representan ataques pequeños pero constantes, porque el enemigo rara vez destruye una familia de golpe. No, él entra poco a poco, discusión tras discusión, cansancio tras cansancio, problema tras problema, pensamiento negativo tras pensamiento negativo, igual que las hormigas, pequeñas pero persistentes. Hay hogares donde de repente aparecen hormigas en lugares raros constantemente, en habitaciones, en camas, en rincones limpios donde aparentemente no hay comida. Y junto con eso comienza un desgaste emocional extraño dentro de la familia. Todo se vuelve cansado, pesado, lento, como si la casa estuviera drenando energía. Escúchame. Las hormigas espiritualmente representan infiltración silenciosa. Muchas veces revelan ambientes donde el enemigo está entrando lentamente porque nadie cerró las puertas espirituales a tiempo. Y aquí viene algo fuerte. Hay familias completas destruyéndose lentamente por pequeñas puertas que nunca cerraron, pequeños resentimientos, pequeñas prácticas oscuras, pequeños pecados normalizados, pequeñas palabras de maldición repetidas diariamente, porque Satanás ama trabajar en lo pequeño hasta convertirlo en grande. Y mientras algunos esperan manifestaciones gigantescas,
para reaccionar espiritualmente, el enemigo ya lleva meses infiltrándose poco a poco dentro del hogar. Ahora escúchame bien, porque este cuarto insecto es uno de los más pesados espiritualmente cuando aparece persistentemente dentro de la casa. Las arañas negras apareciendo constantemente en esquinas, techos o habitaciones. Y óyeme bien, las arañas simbolizan trampas espirituales, manipulación, opresión mental y redes invisibles, porque así trabaja el enemigo, como una araña, tejiendo lentamente, enredando pensamientos, atrapando emociones, construyendo redes de ansiedad, miedo y opresión alrededor de una familia. Hay personas que comenzaron a sentir ataques mentales fuertes al mismo tiempo que comenzaron a aparecer arañas constantemente dentro del hogar. Ansiedad nocturna, pensamientos oscuros, pesadillas, sensación de vigilancia espiritual, y muchos jamás discernieron que el ambiente estaba siendo afectado. Escúchame, no estoy diciendo que una araña tenga poder espiritual propio. Estoy diciendo que cuando ciertas señales comienzan a manifestarse persistentemente, junto con opresión espiritual evidente, el creyente necesita despertar y comenzar a limpiar espiritualmente su hogar. Porque hay casas donde la atmósfera está tan cargada que incluso los pensamientos comienzan a sentirse pesados dentro de ciertas habitaciones. Y el enemigo ama operar en ambientes donde la mente se debilita espiritualmente. Por eso hay hogares donde la gente entra contenta y poco a poco comienza a sentirse drenada emocionalmente dentro de la casa. Porque las atmósferas afectan, los ambientes espirituales impactan emociones, pensamientos y relaciones. Y ahora escucha esto con mucha atención, porque el quinto insecto es uno que casi nadie imagina y sin embargo aparece muchísimo cuando hay contaminación espiritual alrededor de un hogar. Las polillas entrando constantemente, especialmente cerca de habitaciones o armarios. Y esto va profundo, porque las polillas espiritualmente representan deterioro oculto, consumen silenciosamente, destruyen lentamente sin hacer ruido. Exactamente igual que muchos ataques espirituales. Hay matrimonios que no se destruyeron en un día, fueron consumidos lentamente. Hay personas cuya fe no murió de golpe, fue debilitándose poco a poco. Igual que la polilla consume la tela lentamente, las tinieblas intentan consumir paz, fe y unidad dentro del hogar silenciosamente. Y escúchame bien, muchas veces las polillas comienzan a aparecer persistentemente en ambientes donde hay tristeza acumulada, depresión, agotamiento espiritual y opresión emocional profunda. Porque el enemigo ama consumir lentamente la fortaleza espiritual de las personas. Hermano, familia, ¿te das cuenta de algo? Todos estos insectos tienen algo en común. Todos aparecen en ambientes donde hay deterioro, descuido, oscuridad o contaminación. Y espiritualmente eso mismo sucede cuando un hogar deja de cubrirse bajo la presencia de Dios. Porque una casa sin oración se vuelve vulnerable. Una casa sin adoración se enfría espiritualmente. Una casa llena de gritos, odio, resentimiento y contaminación abre puertas lentamente. Y aquí viene la parte más fuerte de esta revelación. Muchas personas están buscando quitar insectos, cuando el verdadero problema está en la atmósfera espiritual del hogar. Porque tú puedes limpiar una pared, pero si no limpias el ambiente espiritual, la opresión seguirá manifestándose de otras maneras. Escúchame bien, el problema nunca es solamente lo visible. Lo visible muchas veces es una alerta de algo invisible operando detrás. Pero Dios te está despertando hoy, no para que vivas con miedo, no para que veas demonios en todas partes, sino para que recuperes discernimiento espiritual, para que vuelvas a cubrir tu hogar, para que entiendas que tu casa necesita oración constante, necesita adoración, necesita autoridad espiritual, necesita limpieza emocional, necesita presencia de Dios, porque hay hogares donde lo que entró no fue un insecto, fue una atmósfera de oscuridad que lentamente comenzó a consumir la paz de la familia. Pero escúchame bien, porque esto no termina aquí, porque ahora que el Espíritu Santo te mostró las señales, viene la parte más importante. ¿Cómo cerrar esas puertas? ¿Cómo limpiar espiritualmente el hogar? ¿Cómo romper atmósferas de opresión? ¿Cómo recuperar la paz dentro de la casa? Porque donde entra la presencia de Dios,
Toda oscuridad tiene que retroceder. Hermano, escúchame bien porque ahora vamos a entrar en una parte profundamente importante de esta revelación. Y necesito que abras tu espíritu, porque hay personas escuchándome que hasta este momento pensaban que todo esto era coincidencia. Pero el Espíritu Santo está comenzando a unir piezas dentro de tu mente. Cosas que viste, cosas que sentiste, ambientes que cambiaron, señales que ignoraste. Y Dios te está diciendo esta noche, despierta espiritualmente, porque hay algo que la iglesia moderna dejó de enseñar, y es que las atmósferas espirituales son reales. La contaminación espiritual es real. La guerra espiritual dentro de los hogares es real. Y mientras muchos creyentes viven completamente distraídos, el enemigo trabaja silenciosamente intentando establecer fortalezas dentro de las casas. Ahora escúchame bien porque aquí viene Biblia. Y yo no quiero que tú te quedes solamente con emociones. No. Todo lo que hablamos tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Porque nosotros no seguimos supersticiones. Seguimos principios espirituales establecidos en las Escrituras. Mira lo que pasó en Egipto. Dios permitió plagas específicas sobre una nación espiritualmente contaminada. Y entre esas plagas aparecieron insectos invadiendo territorios, moscas, langostas, pestes que alteraban completamente el ambiente. ¿Por qué? Porque Dios estaba mostrando que lo espiritual puede manifestarse en lo natural, que los ambientes bajo contaminación espiritual comienzan a reflejar caos visible. Y alguien dirá, pero eso era juicio de Dios. Exactamente. Y el juicio revelaba que la atmósfera espiritual de Egipto estaba completamente contaminada por idolatría, oscuridad y opresión demoníaca. Las plagas no eran casualidad, eran señales visibles de una realidad espiritual invisible. Óyeme bien, cuando la Biblia habla de langostas consumiendo territorios en Joel, no solamente está hablando de insectos naturales, también representa destrucción espiritual, desgaste, consumo lento, ruina progresiva, porque las tinieblas consumen igual que una plaga, poco a poco, silenciosamente, hasta dejar territorios secos espiritualmente. Y esto conecta directamente con muchos hogares hoy, casas donde el amor comenzó a secarse, donde la oración murió, donde la paz desapareció, donde la fe se debilitó, donde todo se volvió pesado, porque el enemigo primero consume el ambiente antes de atacar directamente las vidas. Escúchame bien porque aquí hay una revelación fuerte. Satanás no necesita destruir tu casa en un día. Le basta con contaminar lentamente la atmósfera, porque una atmósfera contaminada termina afectando emociones, pensamientos, relaciones y hasta el descanso de las personas. Por eso hay hogares donde la gente duerme cansada y despierta peor. Casas donde todos están irritados constantemente. Ambientes donde los niños viven inquietos. Lugares donde la ansiedad aumentó sin explicación lógica. Porque las atmósferas espirituales afectan. Y esto no es superstición. Esto es discernimiento espiritual. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Eso significa que donde la atmósfera espiritual cambia, las personas también lo sienten. Tú puedes entrar a un lugar lleno de presencia de Dios y sentir paz inmediatamente. ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces también existen ambientes espiritualmente cargados donde la opresión se percibe aunque nadie diga una sola palabra. Ahora escúchame bien porque aquí viene confrontación. Muchos creyentes quieren paz espiritual dentro de sus casas mientras alimentan oscuridad diariamente. Y eso no funciona así. No puedes llenar una casa de violencia, inmoralidad, odio, resentimiento y contaminación espiritual todo el día y esperar que la atmósfera permanezca limpia. Hay hogares donde la televisión está llena de oscuridad desde la mañana hasta la noche. Brujería disfrazada de entretenimiento, ocultismo disfrazado de fantasía, inmoralidad disfrazada de modernidad. Y después la familia no entiende por qué la casa se siente pesada. Escúchame, las puertas espirituales son reales. Lo que entra constantemente en un hogar termina alterando la atmósfera. Las palabras alteran atmósferas. La música altera atmósferas. Las imágenes alteran atmósferas. Las discusiones alteran atmósferas. El pecado persistente altera atmósferas, porque el ambiente espiritual de una casa nunca permanece neutral.
Y aquí es donde muchas personas fallan. Quieren reprender demonios sin cerrar puertas. Quieren paz sin santidad. Quieren protección espiritual mientras permiten contaminación constantemente dentro del hogar. Óyeme bien, Jesús mismo discernía atmósferas espirituales. Cristo entraba a lugares y sabía inmediatamente lo que estaba operando espiritualmente allí. ¿Y cómo nosotros vamos a vivir completamente dormidos espiritualmente? La iglesia necesita recuperar discernimiento. Necesitamos volver a cubrir nuestras casas, volver a orar sobre las habitaciones, volver a declarar la palabra de Dios dentro del hogar, ¿no? Porque hay familias que tienen llave para cerrar puertas físicas, pero dejaron abiertas todas las puertas espirituales. Ahora escucha esto porque va profundo. En Lucas capítulo 11, Jesús habla de espíritus inmundos buscando lugares donde habitar. Escúchame bien, los espíritus buscan territorios, buscan ambientes, buscan lugares donde operar cómodamente. Y hay hogares donde la atmósfera se volvió tan vulnerable que la opresión comenzó a sentirse normal. La tristeza se volvió normal, la ansiedad se volvió normal, las peleas se volvieron normales, el agotamiento espiritual se volvió normal. Pero Dios no diseñó tu casa para vivir bajo opresión. Tu hogar fue diseñado para ser refugio de paz, lugar de descanso, territorio cubierto por la presencia de Dios. Y hoy el Espíritu Santo está confrontando a muchos porque el problema no comenzó cuando aparecieron señales visibles. El problema comenzó mucho antes, cuando la familia dejó de cubrir espiritualmente la casa. Escúchame con atención porque aquí viene una verdad que puede cambiar completamente tu hogar. Las tinieblas aman lugares espiritualmente descuidados, casas donde nunca se ora, lugares donde jamás se adora, ambientes llenos de resentimiento, habitaciones cargadas de inmoralidad, espacios donde la palabra de Dios ya no se escucha. Porque donde no gobierna la presencia de Dios, algo más intenta gobernar. Y por eso el enemigo ama mantener a la gente distraída. Porque una familia distraída espiritualmente no detecta contaminación hasta que el ambiente ya está profundamente afectado. Mira lo que pasó con el pueblo de Israel muchas veces. Dejaban de honrar a Dios y poco a poco la contaminación espiritual comenzaba a entrar en la nación. Primero toleraban pequeñas cosas. Después normalizaban idolatría. Después la atmósfera completa terminaba corrompida. Y exactamente así pasa hoy dentro de muchos hogares. Todo comienza pequeño. Una puerta abierta, una práctica tolerada, una atmósfera descuidada, un resentimiento guardado, una oscuridad permitida. Y poco a poco la paz desaparece. Ahora escúchame bien porque esto va a romper algo dentro de muchas personas. Hay familias que están peleando entre ellas cuando el verdadero enemigo está operando detrás de la atmósfera. Porque Satanás ama dividir hogares, ama llenar ambientes de tensión, ama drenar emocionalmente a las personas, ama contaminar el descanso, ama traer ansiedad nocturna, ¿no? Porque una familia agotada espiritualmente pierde discernimiento. Y cuando se pierde discernimiento, las puertas permanecen abiertas por mucho tiempo. Hermano, mírame bien espiritualmente esta noche. El enemigo quiere que tú ignores las señales, quiere que todo parezca normal, quiere que sigas viviendo drenado, confundido y espiritualmente apagado. Porque mientras una casa permanezca dormida espiritualmente, la opresión opera cómodamente. Pero algo está pasando hoy. Dios está despertando guardianes espirituales dentro de las familias. Padres que vuelven a orar, madres que vuelven a cubrir habitaciones, hijos que vuelven a levantar adoración dentro del hogar. Porque el Espíritu Santo está restaurando discernimiento. Y escúchame, esto no se trata de vivir obsesionado viendo demonios en todas partes. No, se trata de volver a vivir conscientes espiritualmente. Se trata de entender que el hogar necesita cobertura espiritual diaria. Así como limpias físicamente tu casa, también necesitas limpiar la atmósfera espiritual. Así como cierras puertas físicas, también necesitas cerrar puertas espirituales. Así como proteges a tu familia naturalmente, también necesitas protegerla espiritualmente. Porque la guerra espiritual es real. Y aquí viene algo poderoso. La Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Eso significa que ningún ambiente oscuro tiene autoridad sobre una casa cubierta bajo la presencia de Jesucristo. Ninguna brujería puede prevalecer donde gobierna la presencia de Dios. Ninguna atmósfera demoníaca puede resistir un hogar lleno de oración. Ninguna oscuridad permanece donde entra la luz de Cristo. Pero la familia tiene que levantarse espiritualmente. Tiene que volver a tomar autoridad. Tiene que dejar de vivir distraída. Porque hay hogares donde la presencia de Dios está esperando permiso para volver a gobernar completamente. Y yo siento esto fuerte en mi espíritu ahora mismo. Hay personas escuchándome que comenzaron este mensaje pensando que solo era curiosidad. Pero ahora el Espíritu Santo está mostrando áreas específicas dentro de tu hogar que necesitan limpieza espiritual urgente. Habitaciones cargadas, ambientes tensos, puertas abiertas emocionalmente, objetos contaminando atmósferas, prácticas que deben salir de la casa. Porque Dios no quiere solamente darte información. Dios quiere restaurar la paz de tu hogar, quiere devolver descanso, quiere romper opresión, quiere limpiar atmósferas, quiere volver a llenar tu casa de presencia. Pero primero tenía que despertarte. Primero necesitabas discernir lo que estaba pasando, porque nadie pelea correctamente una batalla que no entiende. Y ahora que el Espíritu Santo abrió tus ojos espirituales, viene el momento de cerrar puertas, limpiar el ambiente y recuperar autoridad espiritual sobre tu hogar en el nombre poderoso de Jesús. Escúchame bien, porque llegamos al momento más importante de toda esta palabra. Porque de nada sirve discernir una atmósfera si no sabes cómo limpiarla. De nada sirve detectar puertas abiertas si nunca las cierras. Y Dios no te mostró estas señales para llenarte de miedo, sino para devolverte autoridad espiritual sobre tu casa. Porque donde entra la presencia de Dios, toda oscuridad retrocede. Donde Cristo gobierna, las tinieblas pierden derechos legales. Y hoy, esta noche, algo va a cambiar dentro de muchos hogares. Óyeme bien, antes de hacer cualquier oración, necesito decirte algo que el Espíritu Santo puso fuerte dentro de mí. No puedes querer libertad espiritual mientras sigues alimentando contaminación dentro de la casa. No puedes pedir que Dios limpie la atmósfera mientras mantienes abiertas las mismas puertas que trajeron oscuridad. Hay personas que quieren paz, pero siguen consumiendo cosas que destruyen la paz. Quieren descanso, pero llenan sus habitaciones de ansiedad, violencia y contaminación espiritual todo el día. Escúchame, la limpieza espiritual de un hogar comienza con decisiones radicales y aquí viene confrontación. Hay cosas que tienen que salir de tu casa, objetos cargados espiritualmente, música contaminada, contenido oscuro, ambientes llenos de resentimiento, porque el enemigo ama esconderse detrás de cosas que la gente normalizó. Yo siento esto fuerte ahora mismo. Hay personas escuchándome que saben exactamente qué cosa dentro de su casa ya no debería estar ahí. ¿Lo sabes? El Espíritu Santo ya te lo mostró hace tiempo, pero lo dejaste porque pensaste que no era tan grave. Escúchame bien. Lo que contamina una atmósfera nunca comienza pareciendo grave. Comienza pequeño, silencioso, tolerable, y poco a poco la opresión crece. Ahora mírame espiritualmente. Lo primero que vas a hacer después de escuchar esta palabra es recorrer tu casa en oración. Sí, no de manera religiosa, no como ritual vacío, sino como alguien que entiende que tiene autoridad espiritual dada por Jesucristo. Porque Lucas 10:19 dice: He aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Eso significa que tú no eres víctima dentro de tu hogar. Tú eres autoridad espiritual bajo el nombre de Jesús. Y escucha esto porque va profundo. Mientras recorres tu casa vas a comenzar a declarar la palabra de Dios sobre cada habitación. Porque las atmósferas responden a la presencia de Dios. La oscuridad no resiste donde se levanta adoración verdadera. Por eso el enemigo intenta mantener hogares llenos de ruido, distracción y tensión, para que nunca haya presencia de Dios gobernando el ambiente. Óyeme bien, empieza por las entradas de tu casa, porque espiritualmente las puertas representan acceso y autoridad. Y así, como tú no dejarías abierta la puerta principal de madrugada para que cualquiera entre, tampoco puedes dejar abiertas puertas espirituales dentro de tu hogar. Vas a poner tus manos sobre la entrada de tu casa
y vas a declarar algo poderoso. Este hogar pertenece a Jesucristo. Toda atmósfera contraria al reino de Dios tiene que salir ahora mismo. Toda opresión, toda ansiedad, toda oscuridad, toda influencia de brujería y toda contaminación espiritual pierde autoridad sobre esta casa en el nombre de Jesús. Escúchame, dilo con autoridad. No como alguien derrotado, dilo como hijo del Dios Altísimo. Porque el enemigo reconoce cuando alguien ora con fe y cuando alguien solamente repite palabras vacías. Ahora escucha esto porque aquí viene algo importante. Abre las ventanas de la casa mientras oras. Y alguien dirá, ¿eso es espiritual? Sí, porque estás profetizando que todo ambiente estancado sale y que la presencia de Dios llena nuevamente el hogar. Hay algo poderoso en permitir que entre luz y ventilación mientras declaras limpieza espiritual. Porque las tinieblas aman ambientes encerrados, cargados y silenciosamente contaminados. Después de eso vas a poner adoración dentro de la casa. Escúchame bien. No música puesta por costumbre. Adoración que exalte el nombre de Jesús. Porque cuando la presencia de Dios comienza a llenar una atmósfera, las tinieblas no soportan permanecer ahí. Hay hogares donde nunca se escucha oración. Nunca se escucha palabra, nunca se escucha adoración. Y después la gente no entiende por qué la atmósfera se volvió pesada. La casa necesita presencia de Dios, necesita palabra viva, necesita adoración constante, necesita voces declarando bendición y no maldición. Y aquí viene algo fuerte. Deja de maldecir tu propia casa con tus palabras. Hay personas que diariamente dicen, esta casa me tiene cansado, aquí nadie cambia, todo aquí sale mal. Estoy harto de este hogar. Óyeme bien, las palabras construyen atmósferas. Lo que declaras constantemente termina impregnando espiritualmente el ambiente. Por eso vas a comenzar a declarar vida sobre tu casa, aunque todavía no veas cambios visibles. Vas a decir, mi hogar pertenece a Dios. La paz de Cristo gobierna aquí. Mi familia será restaurada. La presencia de Dios llena cada habitación. Toda oscuridad se va en el nombre de Jesús. Porque el enemigo ama hogares llenos de palabras de derrota. Ahora escucha esto porque mucha gente falla aquí. No basta con orar una sola vez emocionalmente y después volver a abrir las mismas puertas. No. Esto requiere cambio real. Y el Espíritu Santo está confrontando a muchos ahora mismo. Hay hábitos que tienen que morir. Hay conversaciones que tienen que terminar. Hay contenidos que deben salir. Hay relaciones que contaminan la atmósfera. Hay ambientes digitales llenos de oscuridad que están entrando diariamente por las pantallas, porque la contaminación espiritual moderna muchas veces entra silenciosamente por lo que consumes todos los días. Óyeme bien, si llenas tu mente y tu casa de violencia, miedo, oscuridad, inmoralidad y caos constantemente, no puedes esperar una atmósfera limpia espiritualmente. La casa necesita volver a respirar presencia de Dios. Y aquí viene algo poderoso que siento muy fuerte ahora mismo. Reúne a tu familia para orar dentro del hogar, aunque sea 5 minutos, aunque algunos no quieran al principio, porque cuando una familia se une espiritualmente, algo cambia en la atmósfera. Hay fortalezas que comienzan a romperse, hay tensiones que empiezan a ceder, hay opresión que pierde fuerza. El enemigo odia hogares donde la familia ora junta, odia hogares donde se lee la palabra, odia casas donde se levanta adoración, porque una casa llena de presencia de Dios se vuelve territorio hostil para las tinieblas. Ahora escucha esto con mucha atención. Si has sentido atmósferas pesadas, específicamente en ciertas habitaciones, entra ahí y ora directamente en ese lugar. No lo ignores, porque hay espacios donde se acumularon emociones, heridas, discusiones y opresión durante mucho tiempo. Y vas a declarar, este cuarto pertenece a Cristo. Toda pesadez se rompe, toda ansiedad sale, toda opresión nocturna desaparece. La paz de Dios gobierna este lugar, porque el enemigo ama atacar durante la noche. Ama ambientes donde las personas viven agotadas mentalmente. Ama interrumpir descanso y llenar las madrugadas de ansiedad. Pero hoy Dios está restaurando paz dentro de las habitaciones. Óyeme bien porque esto también es importante. Limpia físicamente tu casa mientras oras espiritualmente. ¿Sí?
Porque muchas veces el desorden constante también alimenta ambientes pesados emocionalmente. Hay espacios abandonados, rincones olvidados, acumulación innecesaria. Y todo eso termina afectando la atmósfera emocional y espiritual del hogar. Porque Dios es Dios de orden. Y hay personas que sienten que la casa está drenada porque todo el ambiente refleja caos constantemente. Ahora escucha esto porque voy a guiarte en una oración poderosa. Y no quiero que la escuches como espectador. Quiero que la hagas con fe, con autoridad, con tu corazón completamente abierto delante de Dios. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, hoy tomo autoridad espiritual sobre mi hogar. Renuncio a toda atmósfera de oscuridad, ansiedad, división y opresión que haya intentado establecerse dentro de esta casa. Declaro que este hogar pertenece a Cristo. Toda influencia de brujería, toda contaminación espiritual, toda obra de las tinieblas pierde autoridad ahora mismo en el nombre de Jesús. Señor, limpia cada habitación, limpia cada rincón, llena esta casa con tu presencia, que donde había tensión, venga paz, donde había miedo, venga descanso, donde había oscuridad, venga tu luz. Cubro las entradas, las habitaciones, las camas, las ventanas y cada espacio bajo la sangre de Cristo. Declaro que ningún arma forjada contra esta familia prosperará. Y desde hoy esta casa vuelve a ser territorio santo para la gloria de Dios. Amén. Hermano, escúchame bien. Algo comienza a cambiar cuando un hogar vuelve a colocar a Dios en el centro. Porque la presencia de Cristo transforma atmósferas. Donde había pesadez comienza a entrar paz. Donde había caos comienza a entrar orden. Donde había oscuridad comienza a entrar luz. Y esto no termina con emoción momentánea. Esto continúa diariamente, cubriendo la casa, orando, declarando palabra, manteniendo limpia la atmósfera espiritual del hogar. Porque Dios no solamente quiere visitarte de vez en cuando, Dios quiere habitar en tu casa nuevamente. Llegamos al momento donde esta palabra deja de ser solamente revelación y se convierte en decisión. Porque hay personas que escuchan mensajes espirituales, sienten algo fuerte por unos minutos y después vuelven exactamente a la misma atmósfera que los estaba destruyendo. Pero yo siento en mi espíritu que esta noche Dios está levantando gente que no va a volver atrás. Familias que van a recuperar autoridad espiritual dentro de su hogar. Personas que entendieron que no pueden seguir viviendo bajo ambientes cargados, tensos y espiritualmente descuidados. Óyeme bien. Algo comienza a romperse cuando una persona deja de normalizar la opresión, porque el enemigo trabaja precisamente así, haciendo que la gente se acostumbre al caos, que se acostumbre a vivir cansada, que se acostumbre a pelear todos los días, que se acostumbre a dormir sin paz, que se acostumbre a la ansiedad, a la tensión y a la tristeza dentro de casa. Pero Dios no diseñó tu hogar para eso. Tu casa no fue creada para ser campo de batalla constante. Tu hogar fue diseñado para reflejar paz, para reflejar cobertura, para reflejar presencia de Dios. Y yo sé que hay alguien escuchándome ahora mismo que siente algo fuerte dentro de su espíritu, porque llevabas tiempo sintiendo que algo no estaba bien. No podías explicarlo, no sabías ponerlo en palabras, pero había una inquietud constante, una pesadez extraña, un agotamiento emocional que parecía no terminar nunca. Y hoy el Espíritu Santo te hizo entender que tu casa necesitaba volver a ser cubierta espiritualmente. Escúchame bien, familia. El enemigo no resiste hogares donde Cristo reina verdaderamente. No resiste ambientes llenos de adoración. No soporta casas donde la palabra de Dios se declara constantemente. Por eso intenta mantener las familias distraídas, divididas, agotadas y espiritualmente dormidas. Porque una familia dormida deja abiertas puertas por demasiado tiempo. Pero hoy algo despertó dentro de ti. Hoy Dios volvió a encender discernimiento. Hoy el Espíritu Santo abrió tus ojos espirituales para que entiendas que tu casa necesita protección espiritual diaria. Y óyeme bien, porque esto es importante. No permitas que el miedo entre a tu corazón después de escuchar esta palabra. Porque esto no se trata de vivir asustado mirando cada rincón de la casa. No. Eso no viene de Dios. El Espíritu Santo no te revela cosas para esclavizarte con temor. Te las revela para devolverte autoridad,
Porque tú no eres víctima dentro de tu hogar. Tú eres hijo del Dios Altísimo. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. Y donde Cristo gobierna, toda obra de las tinieblas tiene que retroceder. Escúchame. Hay personas que comenzaron este mensaje sintiéndose débiles, confundidas y agotadas. Pero yo siento en mi espíritu que Dios está levantando guerreros espirituales dentro de las familias otra vez. Padres que vuelven a orar por sus hijos, madres que vuelven a ungir habitaciones, matrimonios que vuelven a declarar palabras sobre la casa, jóvenes que vuelven a llenar sus cuartos de adoración en lugar de oscuridad. Porque algo cambia cuando la presencia de Dios vuelve a ocupar el centro del hogar. Y escucha esto porque va profundo. El enemigo no teme casas grandes, no teme dinero, no teme decoración bonita. Él teme hogares llenos de presencia de Dios. Teme lugares donde alguien ora con autoridad. Teme habitaciones donde se levanta adoración sincera. Teme ambientes donde la Biblia vuelve a abrirse diariamente. Porque la presencia de Dios transforma atmósferas. La presencia de Dios limpia ambientes. La presencia de Dios rompe opresión. La presencia de Dios trae descanso. Y yo siento esto fuerte ahora mismo. Hay personas que van a volver a dormir en paz después de mucho tiempo. Hay hogares donde la tensión va a comenzar a romperse. Hay ambientes donde la pesadez va a desaparecer. Porque donde entra la luz de Cristo, las tinieblas no pueden quedarse. Óyeme bien, no vuelvas a abandonar espiritualmente tu casa. No conviertas tu hogar solamente en un lugar donde se come y se duerme. Haz de tu casa un altar. Haz de tu casa un territorio cubierto por oración. Haz de tu casa un ambiente donde el Espíritu Santo sea bienvenido diariamente. Porque hay familias que quieren milagros públicos mientras tienen hogares espiritualmente abandonados. Y Dios hoy está restaurando primero la atmósfera de la casa. Ahora escucha esto con mucha atención porque esto es clave. No basta con reprender oscuridad. También necesitas llenar la casa de luz. Porque muchas personas sacan cosas malas, pero nunca llenan el ambiente de presencia de Dios. Y una atmósfera vacía rápidamente vuelve a contaminarse. Por eso después de esta noche vas a comenzar hábitos nuevos dentro de tu hogar. Vas a poner adoración mientras limpias. Vas a declarar palabra en voz alta. Vas a bendecir las habitaciones. Vas a orar por las entradas. Vas a cubrir a tus hijos mientras duermen. Vas a dejar de hablar muerte dentro de la casa. Porque las atmósferas responden a lo que se declara constantemente. Y escúchame bien. Deja de repetir. Esta casa está mal. Aquí nadie cambia. Todo sale mal. No. Empieza a declarar. La paz de Dios gobierna aquí. Mi familia pertenece a Cristo. Este hogar será restaurado. La presencia de Dios llena esta casa. Porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y aquí viene algo que siento muy fuerte en mi espíritu. Hay personas escuchándome que crecieron en hogares espiritualmente pesados. Casas llenas de gritos, ambientes llenos de miedo, lugares donde nunca hubo paz emocional. Y sin darte cuenta terminaste normalizando la opresión porque creciste rodeado de ella. Pero escucha esto con el alma abierta. La historia termina contigo. La oscuridad no seguirá avanzando en tu generación. Dios te está levantando para romper ciclos, para restaurar atmósferas, para devolver cobertura espiritual a tu familia. Porque alguien tiene que levantarse dentro de la casa y decir, hasta aquí llegó la opresión. Y yo siento al Espíritu Santo tocando hogares ahora mismo. Habitaciones donde hace tiempo no había paz. Matrimonios agotados emocionalmente. Personas que lloraron en silencio durante noches enteras porque sentían el ambiente de su casa pesado y no entendían qué estaba pasando. Pero escucha esto, hermano. Dios no te abandonó. Dios nunca dejó de mirar tu casa. Él vio cada lágrima, vio cada madrugada de ansiedad, vio cada momento donde sentiste que algo raro estaba pasando. Y hoy te está devolviendo discernimiento y autoridad espiritual. Porque donde el enemigo intentó establecer oscuridad, Cristo va a levantar luz. Donde hubo tensión, Dios traerá descanso. Donde hubo ansiedad, Dios traerá paz.
Donde hubo división, Dios traerá restauración. Y escucha esto porque es importante. No esperes que toda tu familia cambie primero para tú comenzar a levantar atmósfera espiritual. A veces Dios empieza usando solamente a una persona dentro de la casa. Una persona que vuelve a orar, una persona que vuelve a adorar, una persona que decide romper la oscuridad espiritualmente. Y poco a poco la atmósfera empieza a cambiar. Porque la presencia de Dios es contagiosa. La paz de Dios comienza a llenar espacios. La luz de Cristo comienza a desplazar oscuridad. Óyeme bien, si llegaste hasta aquí no fue casualidad. Dios no permitió que escucharas esta palabra por accidente. El cielo sabía exactamente lo que estaba pasando dentro de tu hogar. Sabía lo que venías sintiendo. Sabía las señales que habías ignorado. Y antes de que la opresión creciera más, Dios decidió despertarte. Porque todavía hay propósito para tu casa, todavía hay esperanza para tu familia, todavía hay restauración para ese hogar. Y ahora mismo quiero que cierres tus ojos por un momento donde quiera que estés. No importa si estás cansado, no importa si has llorado mucho, no importa si sientes que la batalla ha sido larga. Escucha esta oración y hazla con fe. Padre eterno, gracias porque hoy despertaste mi espíritu. Gracias porque no me dejaste vivir dormido en medio de la opresión. Hoy declaro que mi casa te pertenece. Renuncio a toda oscuridad, toda contaminación espiritual y toda atmósfera contraria a tu presencia. Declaro que Jesucristo reina sobre este hogar. Señor, llena cada habitación con tu paz. Restaura mi familia. Limpia todo ambiente cargado. Rompe toda ansiedad, todo miedo y toda opresión nocturna. Levanta nuevamente adoración dentro de esta casa. Que tu presencia habite aquí diariamente. Cubro a mis hijos, mi matrimonio, mis pensamientos y cada rincón de este hogar bajo la sangre poderosa de Cristo. Y desde hoy me levanto espiritualmente para guardar lo que tú me entregaste. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermano, familia, escucha esto antes de terminar. No estás solo. Dios todavía pelea por tu casa. El cielo todavía visita hogares. La presencia de Dios todavía transforma atmósferas. Y aunque el enemigo intentó llenar tu ambiente de oscuridad, la luz de Cristo sigue siendo más fuerte. Así que levántate, vuelve a cubrir tu hogar, vuelve a llenar tu casa de oración, vuelve a declarar palabra, vuelve a encender adoración dentro de las habitaciones, porque esta batalla no la vas a perder. Tu casa le pertenece a Dios. Tu familia le pertenece a Dios y desde hoy algo cambia espiritualmente dentro de tu hogar. Yo me levanto para guardar mi casa. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Hermano, escúchame bien porque antes de terminar esta palabra necesito hablarle directamente a la persona que siente que llegó hasta aquí por una razón más profunda que simple curiosidad. Tú no escuchaste todo esto por accidente. Dios sabía exactamente cómo estaba la atmósfera de tu casa. Sabía lo que venías sintiendo en silencio. Sabía las noches donde no podías descansar. Sabía la ansiedad que no le contabas a nadie. Sabía las discusiones, la tensión, el cansancio emocional y espiritual que poco a poco comenzó a consumir la paz de tu hogar. Y aún así, Dios no te soltó. Óyeme bien. Mientras tú pensabas que todo se estaba derrumbando, el cielo todavía estaba peleando por ti. Mientras sentías que la oscuridad estaba creciendo dentro de tu ambiente, Dios ya estaba preparando este momento para despertarte espiritualmente. Porque hay algo poderoso que el enemigo jamás podrá detener, y es a una persona que decide volver a poner su casa bajo el gobierno de Jesucristo. Y yo siento esto fuerte en mi espíritu ahora mismo. Hay personas que comenzaron este mensaje sintiéndose débiles y terminan esta palabra entendiendo que todavía tienen autoridad espiritual. Porque el enemigo intentó hacerte creer que estabas derrotado. Intentó convencerte de que la paz jamás volvería a tu casa. Intentó apagar tu fe lentamente. Pero mírame bien espiritualmente esta noche. Si Dios permitió que escucharas esta palabra completa, es porque todavía hay restauración para tu hogar. Todavía hay esperanza para tu familia. Todavía hay paz para tus noches. Todavía hay presencia de Dios para llenar nuevamente cada habitación. Escúchame. No importa cuánto tiempo la atmósfera estuvo cargada. No importa cuántas señales ignoraste antes.
No importa si llevas meses sintiendo opresión dentro de tu casa. La luz de Cristo sigue teniendo más poder que cualquier oscuridad. Y donde Jesús entra, las tinieblas no tienen derecho a permanecer. Por eso hoy no terminas este mensaje con miedo, terminas con discernimiento, terminas con autoridad, terminas entendiendo que tu hogar no está abandonado espiritualmente. Dios sigue mirando tu casa, el cielo sigue escuchando las oraciones que hiciste llorando en silencio. Y aunque hubo noches donde sentiste que nadie entendía tu batalla, el Espíritu Santo nunca dejó de estar cerca de ti. Óyeme bien, algo cambia cuando una familia vuelve a levantar adoración dentro de su casa. Algo cambia cuando vuelves a abrir la Biblia dentro del hogar. Algo cambia cuando vuelves a orar sobre tus hijos mientras duermen. Algo cambia cuando dejas de hablar derrota y comienzas a declarar vida sobre las habitaciones de tu casa, porque las atmósferas responden a la presencia de Dios. La oscuridad retrocede cuando Cristo gobierna un ambiente. La ansiedad pierde fuerza cuando entra adoración verdadera. La opresión comienza a romperse cuando una familia vuelve a cubrirse espiritualmente. Y escucha esto porque sé que hay personas muy cansadas escuchándome ahora mismo. Gente que ya no sabía qué hacer. Personas que intentaron seguir adelante mientras por dentro se sentían drenadas emocionalmente. Y el Espíritu Santo me dice que te diga algo esta noche. No estás perdiendo la batalla. Dios todavía está obrando, aunque no lo hayas visto completamente todavía. Hay procesos espirituales que comienzan invisiblemente antes de manifestarse visiblemente. Primero cambia la atmósfera, después cambia el ambiente emocional, después comienza a regresar la paz, después vuelve el descanso, después vuelve la unidad, ¿no? Porque cuando Dios restaura una casa no solamente cambia paredes, cambia atmósferas completas. Y hoy el cielo está marcando un antes y un después sobre muchos hogares. Escúchame bien porque esto es importante. No vuelvas a descuidar espiritualmente tu casa después de esta noche. No vuelvas a vivir distraído. No vuelvas a permitir que la oscuridad encuentre espacios vacíos dentro del hogar. Mantén viva la presencia de Dios diariamente, aunque sea con oraciones cortas, aunque sea con adoración sencilla, aunque sea leyendo un salmo dentro de una habitación, pero mantén encendida la atmósfera espiritual de tu casa, porque el enemigo teme hogares despiertos espiritualmente. Teme familias que vuelven a orar juntas. Teme habitaciones llenas de adoración. Teme personas que recuperan discernimiento espiritual. Y yo siento esto profundamente ahora mismo. Hay personas que van a volver a sentir paz en su hogar después de mucho tiempo. Hay hijos que volverán a dormir tranquilos. Hay matrimonios donde la tensión comenzará a romperse. Hay ambientes donde la pesadez comenzará a desaparecer. Porque la presencia de Dios ya está comenzando a tocar hogares mientras esta palabra está siendo escuchada. Ahora escúchame bien, familia. Quiero pedirte algo con todo mi corazón. Si esta palabra habló a tu vida, si sentiste que Dios te despertó espiritualmente, si hoy decides volver a colocar tu hogar en las manos de Cristo, quiero que lo declares públicamente en los comentarios. Porque hay poder cuando una persona toma una decisión espiritual visible delante de Dios. Escribe esta frase con fe, con autoridad y creyendo que algo nuevo comienza hoy sobre tu casa. Hoy pongo mi vida y mi casa en las manos de Dios. Escríbelo sin vergüenza. Escríbelo como una declaración espiritual. Escríbelo como alguien que decidió romper toda atmósfera de oscuridad y volver a entregarle su hogar completamente a Cristo. Y mientras escribes eso, quiero que entiendas algo poderoso. No estás solo. Hay miles de personas peleando batallas espirituales similares. Hay familias enteras necesitando restauración. Y cuando tú declaras públicamente que tu casa le pertenece a Dios, estás haciendo una declaración delante del cielo y delante del infierno de que la oscuridad ya no gobernará tu hogar. Óyeme bien. Esta no es solamente una frase bonita, es una decisión espiritual. Hoy pongo mi vida en las manos de Dios. Hoy pongo mi casa en las manos de Dios. Hoy pongo mi familia en las manos de Dios. Hoy vuelvo a levantar un altar espiritual dentro de mi hogar. Y yo creo con todo mi corazón que después de esta noche muchas atmósferas van a cambiar. No porque exista poder en palabras vacías,
sino porque hay poder en el nombre de Jesucristo. El nombre que rompe cadenas, el nombre que limpia ambientes, el nombre que trae paz donde había opresión, el nombre delante del cual toda oscuridad tiene que retroceder. Así que levántate espiritualmente, hermano. No sigas viviendo derrotado dentro de tu propia casa. No sigas normalizando la opresión. No sigas aceptando ambientes cargados como si fueran permanentes.